La lluvia golpeaba los techos de lámina del barrio de San Nicolás de Monterrey, mientras María López acunaba al niño que había llegado a su vida como un milagro. Era octubre de 1919, y la ciudad apenas se recuperaba de los estragos de la Revolución Mexicana. Las calles empedradas brillaban bajo la tenue luz de las farolas de gas, y el aire nocturno traía el aroma de tortillas recién horneadas y humo de chimeneas. Hola, antes de continuar con esta escalofriante historia, no olviden suscribirse al canal y decirme en los comentarios desde qué parte de México la ven. Ahora, volvamos a esta historia escalofriante que marcó para siempre a la familia López. José López, un hombre corpulento que trabajaba en la fundición local, observaba a su esposa con una mezcla de alegría y preocupación. Tras 10 años de matrimonio e innumerables pérdidas, por fin tenían un hijo. El niño había llegado de la forma más extraña. Una anciana de rostro bronceado había aparecido en su puerta 3 semanas antes, durante una tormenta similar a la de aquella noche. «Ya es suyo», dijo la mujer con voz ronca, entregándoles al bebé envuelto en un rebozo bordado con hilo de oro. «Se llama Sebastián, tiene 6 meses. Sus padres murieron en la epidemia de gripe que azotó Saltillo. Soy demasiado vieja para cuidarlo». María aceptó al niño sin dudarlo. Era hermoso, con grandes ojos verdes que parecían albergar sabiduría ancestral y cabello negro como la obsidiana. Su piel era pálida, casi translúcida, y tenía una marca peculiar en el cuello, una pequeña cicatriz en forma de media luna que parecía brillar tenuemente a la luz. Los primeros días fueron de pura felicidad. Sebastián era un bebé tranquilo, casi silencioso. Rara vez lloraba y cuando lo hacía, su llanto tenía una cualidad extraña, como si fuera el eco de algo lejano. Los vecinos pronto se acostumbraron a ver a María paseando con su hijo por las calles polvorientas, orgullosa de presumir al pequeño que había completado la familia. Pero fue doña Carmen, la partera del barrio y amiga íntima de María, quien primero notó algo peculiar. Había venido a visitar a la familia López una tarde de noviembre, justo cuando el frío aire otoñal de Monterrey comenzaba a anunciar la llegada del invierno. «María, hija mía», dijo doña Carmen mirando al niño, «ese niño, ¿no crees que no ha crecido nada desde que llegó?» María frunció el ceño. Era cierto que Sebastián seguía teniendo el mismo tamaño, pero supuso que se debía a que había estado desnutrido antes de llegar. «Quizás necesite tiempo para recuperarse», respondió, acariciando la frente del bebé. Doña Carmen no dijo nada más, pero algo en su mirada perturbó profundamente a María. Esa misma noche, mientras José roncaba pesadamente a su lado, María se levantó en silencio y fue a la cuna de madera que José había construido con sus propias manos. Sebastián durmió plácidamente, pero había algo en su respiración que la perturbaba. Era demasiado regular, demasiado perfecta, como mecánica. Se acercó y notó algo que le heló la sangre. El niño parecía no respirar. Su pecho permanecía inmóvil, sin el movimiento característico de un bebé dormido. Con manos temblorosas, María acercó su oído al pecho del niño. No había latidos. Presa del pánico, sacudió suavemente al niño. Sebastián abrió de inmediato sus ojos verdes, mirándola con una intensidad impropia de un bebé de 6 meses. Por un instante, María tuvo la horrible sensación de que esos ojos conocían todos sus secretos, toda su tristeza, todos sus miedos más profundos. «Joseph», susurró con voz entrecortada. «Joseph, despierta». Su esposo se incorporó de inmediato, alarmado por su tono de voz. «¿Qué te pasa, mi amor?» «El niño. Creo que algo le pasa al niño». José se acercó y abrazó a Sebastián. El bebé lo miró con la misma intensidad inquietante, pero luego sonrió.
Una sonrisa que debería haber sido tierna, pero que en cambio parecía escalofriante a la luz de la luna que se filtraba por la ventana. Suena bien, María. Quizás solo estabas soñando. Pero María sabía que no estaba soñando. Al día siguiente, decidió llevar a Sebastián con el doctor Hernández, el médico del barrio, que había asistido partos y tratado enfermedades desde antes de la Revolución. Su consultorio estaba en una mansión colonial en el centro de Monterrey, con gruesos muros de adobe que habían resistido el paso del tiempo y el conflicto armado. El doctor Hernández, un hombre mayor de barba canosa y manos expertas, examinó al niño con atención. Frunció aún más el ceño a medida que avanzaba el examen. «Señora López», dijo finalmente quitándose las gafas y limpiándolas con nerviosismo, «¿está segura de que este niño tiene 6 meses?» «Eso nos dijo la chica que nos trajo». «¿Por qué?» «Porque tu desarrollo físico es similar al de un recién nacido. Pero tus ojos parecen de alguien mucho mayor, y hay algo más». El médico dudó antes de continuar. «Tu temperatura corporal es considerablemente más baja de lo normal, y tu pulso, bueno, es apenas perceptible». María sintió que se le encogía el corazón. «¿Qué significa esto, doctor?» «No lo sé, señora López. En mis 40 años de práctica médica, nunca había visto algo así. Le recomiendo que investigue sobre la familia biológica del niño. Quizás exista alguna condición médica hereditaria que desconozcamos». Esa tarde, María y José decidieron buscar a la anciana que les había dado el niño. Recorrieron todo el vecindario, preguntando a los vecinos, pero nadie recordaba haber visto a una mujer con las características que describían. Fue como si se hubiera desvanecido. Desesperados, decidieron viajar a Saltillo para investigar a los supuestos padres de Sebastián. El viaje en tren duró varias horas, y durante todo el trayecto, el niño permaneció completamente inmóvil en los brazos de María, con sus ojos verdes fijos en el paisaje que pasaba por la ventana. En 1919, Saltillo aún conservaba las cicatrices de la Revolución. Muchos edificios presentaban impactos de bala, y las calles estaban llenas de familias que lo habían perdido todo durante los años de conflicto. María y José acudieron primero al registro civil, ubicado en un edificio de piedra rosa que había servido como cuartel durante la guerra. El registrador, un hombre delgado y de aspecto nervioso, revisó meticulosamente los registros de defunción de los últimos meses. Tras varias horas de búsqueda, levantó la vista con expresión confusa. «Lo siento, señores López, pero no hay constancia de ninguna familia que haya fallecido durante la epidemia de gripe y haya tenido un hijo llamado Sebastián. Por cierto, no hay constancia de que ningún Sebastián haya nacido en Saltillo en los últimos 2 años». José sintió un escalofrío. «¿Estás seguro? Quizás con otro nombre». «He revisado todos los registros, señor. No hay ningún bebé con esas características». María abrazó a Sebastián con más fuerza mientras él seguía observándolo todo con esa mirada vieja e inquietante. «Podrías revisar las actas de nacimiento. Quizás haya algún error con las fechas». El empleado estuvo de acuerdo, pero después de otra hora de búsqueda, el resultado fue el mismo. No había ningún registro de un niño llamado Sebastián que coincidiera con la descripción proporcionada. Confundidos y preocupados, María y José decidieron visitar el cementerio local con la esperanza de encontrar una tumba que les diera pistas sobre la familia del niño. El cementerio de Saltillo era un lugar desolado, lleno de cruces de madera carcomidas y lápidas de piedra erosionadas por el tiempo y los elementos. Mientras caminaban entre las tumbas, buscando pistas que pudieran estar relacionadas con Sebastián, María notó algo extraño. Cada vez que pasaban por ciertas tumbas, el niño comenzaba a emitir un sonido suave, casi como un arrullo, pero con algo profundamente perturbador en él. «José», murmuró María, «¿oíste eso?». El esposo se detuvo y escuchó.
Efectivamente, Sebastián emitía un sonido que no parecía humano, más bien como el viento al pasar por un túnel subterráneo. Siguiendo el sonido, se acercaron a una parte más antigua del cementerio, donde las tumbas estaban marcadas con fechas del siglo anterior. Allí, ante una lápida particularmente antigua y cubierta de musgo, Sebastián permaneció en completo silencio. María se acercó para leer la inscripción en la lápida. Las letras estaban casi descoloridas, pero pudo leerla. Aquí yace Sebastián Morales, nacido en 1847, fallecido en 1848. Un ángel que voló demasiado pronto al cielo. El corazón de María se detuvo por un instante. Las fechas indicaban que Sebastián había muerto hacía más de 70 años, cuando era apenas un bebé. Miró al niño en sus brazos, que ahora la observaba con una intensidad que la hizo temblar. «José», susurró, «mira esto». El marido leyó la lápida y palideció visiblemente. «Debe ser una coincidencia, María. Es un nombre común». Pero mientras decía esto, notaron algo más inquietante. En la lápida, toscamente tallada debajo del nombre, había una pequeña luna creciente, idéntica a la marca que el niño tenía en el cuello. El viento empezó a soplar con más fuerza, agitando las hojas secas que danzaban a su alrededor como espíritus inquietos. Sebastián empezó a sonreír, pero su sonrisa era todo menos infantil. Era la sonrisa de alguien que conocía terribles secretos ancestrales. María y José prácticamente salieron corriendo del cementerio, con el corazón latiéndoles con fuerza. Durante el viaje de regreso a Monterrey, permanecieron en silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos aterradores. Sebastián durmió todo el camino, pero había algo antinatural en su sueño, como si no fuera un verdadero descanso, sino un estado de hibernación. Al llegar a su casa de San Nicolás, encontraron a doña Carmen esperándolos en el patio, con expresión seria. «María, hija mía, tenemos que hablar», dijo la partera sin rodeos. «He estado preguntando por el barrio sobre la mujer que asistió al parto. Nadie, absolutamente nadie, recuerda haberla visto. Es como si nunca hubiera existido». María sintió que le temblaban las piernas. «Doña Carmen, encontramos algo en Saltillo, algo que no entendemos». Le contaron su visita al cementerio y el descubrimiento de la lápida. Doña Carmen escuchó en silencio, pero su rostro reflejaba una creciente preocupación. «Niños», dijo finalmente, «creo que están involucrados en algo que escapa a nuestra comprensión. Mi abuela, que en paz descanse, me contaba historias sobre espíritus que no podían descansar, almas que se aferraban al mundo de los vivos porque tenían asuntos pendientes. José, que hasta entonces había intentado encontrar una explicación racional a todo lo que ocurría, sintió que su mundo se tambaleaba. «Señora Carmen, no puede estar insinuando esto». «No te estoy insinuando nada, hijo mío. Solo te digo lo que he visto en mis 60 años de vida. Hay cosas en este mundo que la ciencia no puede explicar». Esa noche, María apenas pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de la lápida y sentía la mirada penetrante de Sebastián. Alrededor de las 3 de la mañana, se levantó para ver cómo estaba el bebé, y lo encontró despierto en la cuna, mirando al techo con esos ojos verdes que parecían brillar en la oscuridad. Se acercó lentamente, y por primera vez, desde que el niño había llegado a su vida, Sebastián habló. No con voz de bebé, sino con una voz clara y antigua que desmentía su pequeña estatura. «Mamá», dijo, y las palabras resonaron en la habitación desde el más allá. «He esperado tanto tiempo para volver a tener una familia». María sintió que se le helaba la sangre. Sus piernas empezaron a temblar sin control y tuvo que agarrarse al borde de la cuna para no caerse. La voz de Sebastián no era la de un bebé, sino la de alguien mucho mayor,
alguien que había pasado por experiencias que ningún niño debería conocer. ¿Qué eres?, logró susurrar María con voz entrecortada. Sebastián sonrió, mostrando unos dientes demasiado perfectos, demasiado blancos para un bebé de 6 meses. Soy tu hijo, mamá. Siempre lo he sido, solo que me costó un poco encontrarte. En ese momento, José despertó al oír una conversación y se incorporó alarmado. María, ¿con quién estás hablando? Pero cuando José miró la cuna, Sebastián había vuelto a ser el bebé de siempre, balbuceando suavemente como si nada hubiera pasado. María lo miró con los ojos muy abiertos, preguntándose si se estaba volviendo loca. El niño, habló José. Habló como un adulto. José se acercó y abrazó a Sebastián. El niño parecía completamente normal, incluso adorable a la luz de la luna. María, mi amor, creo que el estrés de todo esto te está afectando. Los bebés no pueden hablar así. Pero María sabía lo que había oído, y durante los días siguientes empezó a notar más anomalías que no podía ignorar. Sebastián nunca ensuciaba los pañales, nunca sentía hambre en momentos normales, y su cuerpo mantenía esa temperatura anormalmente baja que el doctor Hernández había notado. Una tarde, mientras María limpiaba la casa, dejó a Sebastián en su cuna y fue al patio a tender la ropa. Al regresar, encontró al niño de pie en su cuna, aunque los bebés de su edad no deberían poder hacerlo. Pero lo más inquietante no era eso, sino el hecho de que Sebastián estuviera mirando una vieja fotografía colgada en la pared. La imagen de los padres de José, muertos años antes durante una epidemia de cólera. ¿Los conoces?, preguntó María, sin saber por qué hacía esa pregunta. Sebastián la miró con esos penetrantes ojos verdes y asintió lentamente. «Están aquí», dijo con esa voz antigua y evocadora. «Están aquí conmigo, esperando». María sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Corrió a la cuna y alzó a Sebastián, pero el bebé estaba extrañamente frío, casi como si acabara de salir del refrigerador. Esa misma tarde decidió buscar la ayuda del padre Miguel, párroco local. La iglesia de San José, construida con piedra gris durante la época colonial, había sido refugio de muchas familias durante los años más violentos de la Revolución. Sus gruesos muros habían recibido miles de confesiones, oraciones y súplicas de ayuda. El padre Miguel era un hombre de mediana edad, de cabello canoso y mirada bondadosa, que había presenciado mucho sufrimiento humano. Cuando María llegó con Sebastián, el sacerdote los recibió en su despacho, una pequeña habitación llena de libros religiosos y crucifijos. «Padre», comenzó María, «necesito su ayuda. Creo que hay algo mal con este niño». Le contó toda la historia. La apariencia de la anciana, la falta de registros, el hallazgo en el cementerio y el extraño comportamiento de Sebastián. El padre Miguel escuchó atentamente, sin interrumpir, pero María notó que su expresión se tornaba más seria a medida que avanzaba la historia. Cuando terminó, el padre permaneció en silencio durante varios minutos, observando atentamente a Sebastián, quien permaneció completamente quieto durante toda la conversación. «Señora López», dijo finalmente, «lo que me cuenta es muy serio. En mis años de ministerio he escuchado historias similares, aunque debo admitir que nunca me he enfrentado directamente a una situación como esta». Se levantó y se acercó a uno de los estantes, donde sacó un libro viejo y desgastado. «Según los textos que he estudiado, hay casos documentados de almas que no encuentran descanso, sobre todo cuando se trata de niños que murieron en circunstancias trágicas». Abrió el libro y le mostró a María unas ilustraciones inquietantes de criaturas que parecían niños, pero poseían características sobrenaturales. Estos seres, según la tradición, buscan desesperadamente el amor y el calor de una familia,
pero su naturaleza espiritual hace que su presencia sea problemática para los vivos. María miró las ilustraciones y sintió un nudo en el estómago. Una de las imágenes mostraba exactamente la marca en forma de media luna que Sebastián tenía en el cuello. ¿Qué puedo hacer, papá? No puedo abandonar a un niño, pero tampoco puedo seguir viviendo con este miedo constante. El padre Miguel cerró el libro y miró directamente a Sebastián. Por primera vez desde su llegada, el niño le devolvió la mirada, y algo pasó entre ellos que hizo que el sacerdote se persignara de inmediato. Seré sincera, señora López. Esta niña, o lo que sea, necesita ayuda espiritual. Pero antes de proceder con cualquier tipo de intervención, necesito tener absolutamente claro a qué nos enfrentamos. Le pidió a María que llevara a Sebastián al día siguiente para lo que él llamó una prueba espiritual básica. Esa noche, María le contó a José sobre su conversación con el padre Miguel. Su esposo, aunque escéptico, accedió a acompañarla a la iglesia. A la mañana siguiente, los tres fueron a la iglesia parroquial. El padre Miguel los esperaba en el altar mayor, rodeado de velas encendidas y con diversos objetos religiosos dispuestos sobre una mesa. Agua bendita, un crucifijo de plata, algunas reliquias de santos y un rosario muy antiguo. «Empecemos con algo sencillo», explicó el padre Miguel. «Acercaré estos objetos sagrados al niño y observaré su reacción». Tomó el crucifijo de plata y lo acercó lentamente a Sebastián. El niño, que hasta entonces se había sentido en paz en los brazos de María, comenzó a emitir un sonido que no era exactamente un llanto, sino algo más parecido a un antiguo gemido de dolor. A medida que se acercaba el crucifijo, el sonido se intensificó y la temperatura en la iglesia bajó notablemente. Las velas comenzaron a parpadear como si las afectara una brisa invisible. «Padre», susurró José, «tal vez deberíamos parar». Pero el padre Miguel continuó, tomando agua bendita y rociándola delicadamente sobre Sebastián. La reacción fue inmediata y aterradora. El niño empezó a gritar con una voz inhumana, un sonido que parecía provenir de las profundidades de la tierra. Las vidrieras de la iglesia empezaron a temblar y varios de los santos de yeso que adornaban las paredes se agrietaron visiblemente. María, aterrorizada, abrazó a Sebastián con más fuerza, pero notó que el cuerpo del niño estaba cambiando. Su piel era aún más pálida y translúcida, y sus ojos verdes brillaban con una luz que sin duda no era natural. «¡Deténganlo!», gritó María. «La está lastimando». El padre Miguel se retiró de inmediato, pero el daño ya estaba hecho. Sebastián los miraba con una expresión de traición y dolor desgarradora, pero profundamente perturbadora en el rostro de un bebé. «Lo siento», susurró el niño con esa voz ancestral. Las palabras resonaron por la iglesia como un lamento eterno. «Solo quería una familia que me quisiera». En ese momento, las puertas de la iglesia se abrieron sin que nadie las tocara, y una ráfaga de viento gélido las atravesó, apagando todas las velas a la vez. En la oscuridad que siguió, María sintió a Sebastián cada vez más pesado en sus brazos, como si su cuerpo absorbiera toda la luz y el calor de la habitación. Cuando la luz natural regresó a la iglesia, el padre Miguel estaba pálido y tembloroso. «Señora López», dijo con la voz entrecortada, «esto supera mis expectativas. Esta niña, esta entidad, tiene un poder que nunca antes había visto». José, que hasta entonces se había mostrado algo escéptico, ahora estaba completamente convencido de que se trataba de algo sobrenatural. «¿Qué me recomienda, padre?». El sacerdote pensó varios minutos antes de responder. «Hay un lugar en las montañas cerca de Saltillo, donde vive un hombre que entiende estas cosas mejor que yo.
Es curandero tradicional, alguien que ha estudiado antiguos rituales indígenas y prácticas espirituales precolombinas. Si alguien puede ayudar a este niño a encontrar la paz, es él. María sintió una mezcla de esperanza y terror. ¿Crees que podrás salvarlo? No sé si es para salvarlo, señora López. Creo que es para ayudarlo a encontrar su camino a donde realmente pertenece. Esa tarde, tras recibir instrucciones precisas del padre Miguel, María y José comenzaron los preparativos para viajar a la montaña. Sabían que sería un viaje peligroso, sobre todo dada la inestabilidad política de la región, pero también sabían que ya no podían vivir con la incertidumbre y el miedo. Esa última noche en casa, María permaneció despierta, observando a Sebastián. El niño parecía dormido, pero sus ojos se movían constantemente bajo sus párpados cerrados, como si estuviera experimentando sueños intensos. De vez en cuando, murmuraba palabras en lo que parecía un idioma muy antiguo. Palabras que María no entendía, pero que la llenaban de una profunda melancolía. Al amanecer, Sebastián despertó y la miró con una expresión más suave que la que había mostrado en los últimos días. «Mamá», dijo con su habitual voz infantil, «¿me llevarás a casa?» María sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Sí, mi amor, te llevaremos a casa». Y por primera vez desde que llegó a sus vidas, Sebastián sonrió como un niño normal. Una sonrisa dulce y segura que hizo que María se preguntara si realmente estaban haciendo lo correcto. El viaje a las montañas comenzó temprano, justo cuando el sol asomaba por el horizonte de Monterrey. José le había pedido prestada una carreta tirada por caballos a uno de sus compañeros de trabajo y había traído provisiones suficientes para varios días. El camino a la Sierra Madre Oriental era accidentado y peligroso, especialmente en esa época del año, cuando las lluvias otoñales enlodaban los senderos. Sebastián viajaba apaciblemente en brazos de María, observando el paisaje con esa curiosidad ancestral que lo caracterizaba. A medida que se alejaban de Monterrey y se adentraban en territorios más agrestes, María notó que el comportamiento del niño comenzaba a cambiar sutilmente. Parecía más alerta, más conectado con el entorno natural que los rodeaba. Cuando se detuvieron a descansar cerca de un arroyo cristalino, Sebastián señaló el agua y dijo algo en el extraño idioma que María había escuchado durante la noche. Al acercarse al arroyo, descubrieron que el agua tenía un brillo peculiar, casi como si tuviera vida propia. «José», murmuró María, «¿alguna vez has visto algo así antes?» El esposo negó con la cabeza, pero ambos notaron que Sebastián parecía más tranquilo cerca del agua. Sus ojos verdes reflejaban la luz del sol con menos intensidad y su temperatura corporal había subido ligeramente. Siguieron el camino que el padre Miguel les había indicado hasta llegar a un pequeño pueblo enclavado en las montañas. Las casas eran sencillas, de adobe con techos de tejas rojas, y los habitantes los observaban con curiosidad, pero sin hostilidad. Un viejo cabrero les indicó cómo llegar a la casa del curandero. La casa se encontraba en la ladera de una montaña, rodeada de plantas medicinales y árboles centenarios. Era una construcción tradicional, con gruesos muros de piedra y un patio central donde crecían hierbas que María no reconoció. El aire olía a copal y otros aromas que le resultaban familiares y extraños a la vez. El curandero salió a recibirlos antes de que pudieran llamar a su puerta. Era un hombre de edad indeterminada, con cabello largo y gris trenzado y ojos que parecían contener la sabiduría de siglos. Vestía ropa sencilla, pero llevaba varios amuletos alrededor del cuello y las muñecas. «Te he estado esperando», dijo simplemente, como si fuera lo más natural del mundo. «El chico lleva semanas llamándome en sueños». Miró directamente a Sebastián, quien le devolvió la mirada sin miedo ni curiosidad, solo con reconocimiento, como si fueran viejos conocidos. «¿Puedes ayudarlo?»,
preguntó María con voz esperanzada. El sanador asintió lentamente. Puedo ayudarte a encontrar tu camino, pero debes entender que esto significa que tendrás que dejarlo ir. María sintió que se le rompía el corazón. Durante las semanas que Sebastián llevaba con ellos, a pesar de su miedo y confusión, había desarrollado un amor genuino por este niño extraño y hermoso. ¿No hay otra manera?, insistió José. Su alma está atrapada entre dos mundos, explicó el sanador mientras los guiaba a su casa. No puede descansar en el mundo espiritual porque su corazón anhela el amor de una familia, pero tampoco puede vivir verdaderamente en este mundo porque su esencia ya no pertenece a él. El interior de la casa era acogedor, pero estaba repleto de objetos místicos, cristales, plantas secas, máscaras ceremoniales y pinturas que representaban escenas de rituales antiguos. En el centro de la sala principal se dibujaba un círculo en el suelo con lo que parecía ser sal mezclada con hierbas. El ritual debe realizarse esta noche, cuando la luna esté en su punto más alto, continuó el sanador. Pero primero necesito que entiendas exactamente qué estás protegiendo. Los invitó a sentarse en esteras de mimbre mientras preparaba una infusión de hierbas aromáticas. Sebastián, quien había permanecido en silencio desde su llegada, comenzó a balbucear suavemente. Pero esta vez los sonidos tenían un matiz musical, como si cantara una canción muy antigua. Hace más de 70 años, comenzó el curandero, un niño murió en Saltillo. No fue una muerte natural, sino fruto del abandono y la crueldad. Sus padres, muy pobres, lo abandonaron durante el invierno más frío que la región haya vivido. El niño murió solo, con hambre y frío, pero sobre todo desconsolado por la falta de amor. María abrazó más fuerte a Sebastián, sintiéndose profundamente triste por aquella historia. Su alma no pudo encontrar paz, porque murió con una necesidad tan profunda del amor familiar que se volvió más fuerte que la muerte misma. Durante décadas, su espíritu vagó, buscando una familia que pudiera darle lo que nunca tuvo en vida. El sanador se acercó a Sebastián y le acarició suavemente la cabeza. El niño cerró los ojos y se relajó visiblemente bajo su toque. «Le diste algo hermoso», continuó. «Le diste el amor que su alma necesitaba para sanar. Pero ahora que ha experimentado ese amor, puede dejarlo ir y encontrar la paz». José se aclaró la garganta antes de preguntar, «¿En qué consiste exactamente el ritual?» Sebastián debe elegir voluntariamente dejar este mundo. No puede ser forzado. Debe sentir que ha recibido suficiente amor para que su alma continúe su viaje. Pasaron el resto del día en casa del curandero, quien les explicó más detalles del ritual y los preparó psicológicamente para lo que estaba por suceder. María aprovechó estas horas para crear más recuerdos con Sebastián, jugando con él, cantándole canciones de cuna y simplemente disfrutando de su presencia. Al anochecer, el curandero comenzó los preparativos. Encendió copal en varios incensarios alrededor del círculo dibujado en el suelo y colocó cristales en puntos específicos que, según explicó, ayudarían a abrir un portal entre mundos. Al acercarse la medianoche, la luna llena iluminó el patio con una luz plateada, dotando al espacio de una atmósfera etérea y sagrada. El sanador pidió a María y a José que se situaran al borde del círculo, con Sebastián en el centro. «Ahora deben hablarle con todo el corazón», les instruyó. «Díganle cuánto lo aman, pero también díganle que comprenden que debe seguir su camino». María se arrodilló en el borde del círculo y miró a Sebastián, que estaba sentado con las piernas cruzadas en el centro, más erguido de lo que cualquier bebé de su edad debería poder hacerlo. «Sebastián, mi niño hermoso», comenzó con la voz entrecortada, «quiero que sepas que estos días contigo han sido los más felices de mi vida.
Me diste la oportunidad de ser madre, de sentir un amor que nunca pensé que podría experimentar. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas, pero ella continuó. También quiero que sepas que entiendo que no puedes quedarte aquí para siempre. Tienes un lugar al que perteneces, y aunque duela dejarte ir, quiero que seas feliz y encuentres la paz. José también se arrodilló y, con voz temblorosa, añadió: Hijo, si pudiéramos, te tendríamos con nosotros para siempre. Pero el amor verdadero a veces implica sacrificarse por quien amas. Queremos que seas libre, que encuentres el descanso que tu alma necesita. Sebastián los miró con esos ojos verdes que ya no parecían tan viejos ni cansados, sino llenos de una paz que antes no tenían. Lentamente se puso de pie con una gracia que desafiaba su aparente edad. «Mamá, papá», dijo con su habitual voz infantil, pero llena de profunda madurez emocional, «gracias por amarme. Gracias por darme una familia, aunque fuera por poco tiempo». En ese momento, el aire alrededor del círculo comenzó a brillar con una luz dorada que no provenía ni de la luna ni de las velas. El sanador comenzó a cantar en un idioma que sonaba muy antiguo, y los cristales colocados alrededor del círculo comenzaron a resonar con un sonido melodioso. «Ya puedo irme», murmuró Sebastián, y su voz empezó a desvanecerse como un eco. «Ahora puedo descansar porque sé lo que es ser amado». Su figura empezó a volverse translúcida, pero su sonrisa permaneció clara y serena. María extendió la mano hacia él, pero el sanador le tocó suavemente el hombro. «Déjalo ir con amor, no con desesperación», susurró. María asintió y entre lágrimas le sonrió a Sebastián. «Vete en paz, hijo mío, siempre estarás en nuestros corazones». La figura de Sebastián se fue desvaneciendo cada vez más, pero antes de desaparecer por completo, les lanzó un beso a María y a José. Una cálida brisa los envolvió, trayendo consigo el aroma de las flores silvestres y una profunda sensación de bendición. Cuando la luz dorada finalmente se disipó, el círculo quedó vacío. Pero donde Sebastián había estado sentado, encontraron una pequeña piedra verde con forma de luna creciente, cálida al tacto y que brillaba suavemente con luz propia. La sanadora sonrió satisfecha. Su alma ha encontrado la paz. Esta piedra es su regalo para ti, un recordatorio de que el amor verdadero trasciende las barreras entre los mundos. María recogió la piedra y la acercó a su corazón. Aunque lamentó profundamente la pérdida de Sebastián, también sintió una extraña sensación de logro, como si hubiera cumplido un propósito muy importante. El viaje de regreso a Monterrey fue tranquilo, pero no sombrío. María y José procesaron lo vivido, dándose cuenta de que habían formado parte de algo mucho más grande que sus propias vidas. Ayudaron a un alma perdida a encontrar la paz, y en el proceso experimentaron un amor paternal que los cambió para siempre. Al llegar a su casa en San Nicolás, notaron un sutil cambio en su hogar. El aire parecía más ligero, más esperanzador. Esa misma noche, mientras organizaban las pocas pertenencias que habían comprado para Sebastián, se encontraron con una sorpresa: el rebozo bordado con hilo dorado con el que había llegado el niño ahora tenía un patrón adicional, una pequeña figura que parecía representar a una familia unida. Pasaron las semanas y María y José comenzaron a adaptarse a su nueva realidad. Vivieron una experiencia extraordinaria que los transformó profundamente, brindándoles una perspectiva diferente sobre la vida, la muerte y la naturaleza del amor. 3 meses después del viaje a la montaña, María descubrió que estaba embarazada. Tras años de intentar tener hijos sin éxito, por fin iba a ser madre natural. Tanto ella como José interpretaron esto como una bendición de Sebastián, una forma de agradecerles el amor que le habían demostrado. Cuando nació su hijo biológico, un niño sano de ojos marrones y cabello negro,
decidieron llamarlo Sebastián, en honor a su primer hijo espiritual. Este nuevo Sebastián creció rodeado de amor, pero también de historias sobre su hermano mayor, quien había ayudado a sus padres a aprender a amar incondicionalmente. La piedra verde en forma de media luna se convirtió en un tesoro familiar, transmitido de generación en generación junto con la historia de Sebastián. Cada miembro de la familia López aprendió que el amor verdadero a veces requiere sacrificio y que ayudar a otros a encontrar la paz puede traer bendiciones inesperadas. Años después, cuando María ya era mayor, se sentaba en su patio por las noches, sosteniendo la piedra verde entre sus manos arrugadas. A veces, sobre todo en las noches de luna llena, sentía una cálida brisa acariciar su rostro, trayendo consigo el aroma de las flores silvestres. En esos momentos sonreía y susurraba: «Hola, Sebastián. Espero que estés bien donde quiera que estés». La historia de la familia López y su encuentro con el niño fantasma se convirtió en una leyenda local en Monterrey. Algunos la descartaron como simple historia, pero quienes conocían bien a María y José sabían que había algo especial en esa familia, una calidez y sabiduría que solo podía provenir de alguien que había vivido algo verdaderamente extraordinario. El padre Miguel, quien fue un gran amigo de la familia durante toda su vida, solía reflexionar sobre lo que había presenciado en su iglesia esa noche. En sus sermones solía hablar de la importancia de abrir el corazón a quienes lo necesitan, sin importar la forma en que se presente. El amor, decía, es la fuerza más poderosa del mundo, y a veces estamos llamados a amar de maneras que jamás imaginamos. La historia también llegó a oídos del curandero de la montaña, quien la compartió con otros miembros de su comunidad como ejemplo de cómo el amor puede sanar heridas que trascienden la muerte misma. En las tradiciones orales de su pueblo, Sebastián se convirtió en un símbolo de esperanza, demostrando que ningún alma está verdaderamente perdida mientras exista la posibilidad del amor. Décadas después, cuando se digitalizaron los archivos del Registro Civil de Saltillo, apareció misteriosamente un registro que se había perdido. El acta de nacimiento y defunción de Sebastián Morales, nacido en 1847 y fallecido en 1848, con una anotación especial que indicaba que había sido encontrado en paz en 1919. El equipo del archivo nunca pudo explicar cómo se originó el documento ni por qué tenía una anotación tan inusual. Pero para quienes conocen la historia de la familia López, fue simplemente una confirmación más de que algunas cosas en este mundo escapan a la explicación lógica. La casa de la familia López, en el barrio de San Nicolás, se convirtió con el tiempo en el hogar de varias generaciones. Cada nueva generación conocía la historia de Sebastián, y muchos juraban que en las noches más tranquilas podían escuchar la dulce canción de cuna de un niño feliz y tranquilo. La piedra verde siguió siendo la posesión más preciada de la familia, no por su valor material, sino por lo que representaba. La prueba tangible de que el amor verdadero puede transformar incluso las situaciones más desesperadas en algo hermoso y significativo. Y así, la historia de Sebastián, el niño que nunca existió en los registros, pero que cambió para siempre la vida de una familia, pasó a formar parte del folclore regiomontano, recordándonos a todos que en este mundo lleno de misterios, el amor sigue siendo la fuerza más poderosa de todas. En la Sierra Madre Oriental, donde vivió el sabio curandero, viajeros ocasionales relatan haber visto a un niño de ojos verdes que aparece brevemente entre los árboles, siempre sonriendo apaciblemente, antes de desaparecer como la niebla matutina. Los lugareños no se alarman ante estos avistamientos, simplemente sonríen y murmuran una oración de agradecimiento por las almas que finalmente han encontrado su hogar. La familia López prosperó con los años, sintiéndose siempre protegida por una presencia benévola.
Sus descendientes se caracterizaron por su compasión hacia los necesitados y su disposición a ayudar a quienes no tenían familia. Muchos atribuyeron estas cualidades a la lección que Sebastián les enseñó, que el amor verdadero no conoce fronteras, ni siquiera entre la vida y la muerte. Así terminó una de las historias más extraordinarias en los anales de Monterrey, de principios del siglo XX, una historia que demuestra que a veces los encuentros más inesperados pueden dar lugar a las transformaciones más profundas y que el amor, en todas sus formas, siempre encuentra la manera de triunfar sobre la oscuridad y la desesperación.